Amén, amén, amén. Bueno, buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están por casa. Que el Señor los bendiga. Es un honor poder estar aquí junto a ustedes y poder compartir de lo que el Señor ha puesto. ¿Sí? Este mes fue un desafío especial que fue buscar en el Señor cuál es la palabra del mes para activarnos, para lo que Él le quiere decir a la casa, ¿sí? Y en esa búsqueda nos corremos nosotros y comenzamos a profundizar en su presencia, qué es lo que Él le quiere decir a la casa. Y como decía nuestro pastor, visión celestial es la palabra de este mes. Es la palabra que Él le ha dado a la casa. Y como bien veíamos el mes pasado con NASA, hace unos domingos atrás, no el mes pasado, veíamos que es importante cuando el Señor nos habla, el caminar durante el mes, ¿sí? Bajo la palabra profética que Él nos dio. El disponer nuestros corazones para decir, Señor, ¿cómo es caminar, en este caso, este mes, en visión celestial? ¿Qué es lo que vos querés hacer con nuestras vidas? ¿Qué es lo que vos nos querés enseñar? ¿Qué es lo que nos querés decir a nuestros corazones y enseñar y conducirnos? ¿Sí? Y espérenme un segundito. En Hechos 26, 19 era uno de los versículos que me impactó porque es donde Pablo viene contando delante del rey Agripas su conversión. Y viene hablando de lo que él vivió, ¿sí? Y lo que sucedió en ese encuentro con Jesús. Y luego de ese encuentro, él dice estas palabras, o sea, contándole al rey Agripas, él se toma de esta palabra y dice, no desobedecí. En otra versión dice, no fui rebelde a la visión de ir, de compartir en ciertas ciudades lo que él había vivido, ¿sí? Y creo que es tan importante que podamos vivir así en nosotros lo que el Señor nos habla. Visión celestial es ver el cuadro completo de lo que la palabra de Dios, lo que Dios nos dice a nuestras vidas, lo que Dios habla de tu trabajo, lo que Dios habla de tu familia, lo que Dios habla de tu vida en el cuerpo, ¿sí? De tu vida con el próximo, ¿sí? Es decir, Espíritu Santo, mostrame el cuadro completo de esto. Mostrame el cuadro completo de esta palabra que me das para impartir en las distintas esferas espirituales en las que querés que me mueva. Porque toda nuestra vida es espiritual. No termina nuestra vida espiritual el domingo. El lunes sigue siendo espiritual en tu trabajo, en tu casa, con tu prójimo, con tus relaciones, con tu familia. Sigue siendo espiritual. Y cuando recibimos la visión espiritual, la visión celestial, ¿sí? Para nuestras vidas, me dejo de conducir por vista y comienzo a caminar en lo que el cielo gobierna en mi vida. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando el cielo gobierna tu vida, tu caminar no es por vista, es diferente.
Y ese es el caminar que atrae el cielo a la tierra. Y el Señor, lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos a muchas personas que caminaron, hicieron, y como que se reconocen nombres puntuales. David, Moisés, y podemos mencionarlos a todos y mencionar sus vidas de impacto. Pero entendemos que los sacerdotes del nuevo pacto somos vos y yo. Y esa iglesia, la novia que Él viene a buscar, ¿sí? Esos sacerdotes, todos juntos, caminamos en la visión celestial. Y si no caminamos en la visión celestial y caminamos por vista, estamos caminando como ciegos. Voy a compartir un poco al principio, los que vinieron el viernes van a notar que se parece mucho a lo que charlamos el viernes, ¿sí? A lo que compartimos el viernes. Pero síganme los buenos, diría el Chapulín Colorado. ¿Qué contiene la visión celestial? La visión celestial trae un envío implícito. Cuando yo recibo la visión del cielo, no me puedo quedar quieto. No me puedo quedar en el confort de, wow, qué lindo lo que Dios me dijo y qué lindas palabras, sino que automáticamente el Espíritu Santo comienza a hacer un movimiento de aguas, de ríos de agua viva en mi ser que me expulsa hacia afuera para sacar lo que Él puso. Y no solo fuera de estas cuatro paredes, sino también en mi 24/7, en mi día a día, ¿sí? Trae, como les decía, establecimiento del cielo y realmente nos lleva a caminar en una vida sobrenatural. Porque caminar por vista es lo natural. Yo veo y me conduzco y sé por dónde tengo que ir, dónde están las sillas, dónde está la puerta, ¿sí? A dónde quiero ir. Pero cuando caminamos sobrenaturalmente, me conduzco bajo las promesas de Dios. Y eso cambia el eje de nuestra historia. Y cambia el eje de muchas cosas, de ser una persona, como dice un libro, de ser una persona ordinaria, o sea, algo normal, a ser alguien extraordinario. ¿Por mí mismo? No, por quien habita en mí, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que desea que vos y yo caminemos bajo una visión celestial. Pero como te decía, hay una diferencia que es caminar entre vista y visión celestial. Y el viernes le contaba a los hermanos, les contaba un testimonio de un misionero que se encuentra en Medio Oriente. Este hermano, a pesar de ser parte de una iglesia perseguida, de una iglesia que le cuentan las costillas, podríamos decir, de una iglesia a la cual se está siguiendo, por eso perseguida, para que no prediquen de Jesús, este hermano levantó 16 congregaciones. No sé si serán muchos, capaz que son de a poquitos, porque obviamente se reúnen de maneras distintas, subterráneamente, en lugares escondidos, en lugares pactados. El Espíritu Santo les dice dónde y aparecen juntos y se reunieron. Nadie mandó un flyer, vengan a la reunión, porque si no, serían todos encontrados. Y el Espíritu Santo les dice a tal hora. Y son testimonios tremendos de saber de cómo el Espíritu Santo los convoca a esa reunión.
Pero como les decía, para mí no solo es tremendo esto, sino también que este hermano que levantó estas 16 congregaciones es ciego. O sea, que él necesita ayuda para ser movido, para visitar, para ir, para discipular, para acompañar. Necesita ayuda. Pero eso no lo detiene. Eso no lo detiene con esa visión que mueve su vida, que es expandir el reino. Hasta que Cristo venga o que suceda otra cosa. Ellos no temen, ni creo que a lo que más le temen, sí puedo decir algo, es al confort que vivimos a veces como iglesia occidental. Creo que a eso sí le temen. Pero no le temen a morir. No le temen a predicar. No le temen declarar Maranata. No le temen ir por uno más. Cuando nos conducimos por vista, muchas veces nos resignamos con lo que hoy vemos y eso nos desanima. Incluso hasta nos puede hacer retroceder. Porque lo que veo hoy me hace ver tan borroso las promesas de Dios. Si Él prometió sobre mi economía, leo los diarios o escucho las noticias y creemos y realmente comienza a: Señor, vos me prometiste, vos me vas a sustentar. O llega un aviso con un despido y todo parece girar y dar vuelta. Pero el Señor dice: yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. La visión se enfoca en las promesas. La visión es el combustible de la pasión, de esa pasión celestial que viene del cielo, que nos mueve, que nos lleva, que nos impulsa, que nos saca de fuera del confort, que nos lleva a más allá de lo que podemos imaginar. Eso es la pasión. La visión te moviliza. La visión honra el pasado, pero sueña con ver cumplidas las promesas de Dios. La vista camina por lógica, pero la visión camina por fe. La vista le decía a Sara y a Abraham: es imposible que a esta edad vayas a ser papá. Es imposible. Pero la visión le decía que iban a ser generaciones incontables como las estrellas. La vista le decía a los espías: es tierra de gigantes. Pero la visión de esos dos, como Josué y Caleb, le decía: los comeremos como pan. Y créanme que hay dos que me inspiran en cuanto a una visión que se sostiene en el tiempo. Y es Caleb y Josué. Que a pesar de que pasaron los años, su mirada, su espíritu de pasión por conquistar esa tierra no retrocedió. Se sostuvo, se mantuvo en la promesa, en la visión, pero por sobre todo en el Dios fiel a quienes le creyeron. Ahí se sostuvo. El impacto de la visión celestial impacta en tu vida, en lo individual, en tu identidad,
en tu familia, en tu trabajo, en el cuerpo de Cristo, en tu salud, ¿sí? ¿Te has preguntado cuál es la visión del cielo para tu salud de este año? ¿Cuál es la visión que el cielo tiene para con tu salud? Qué difícil es cuando los diagnósticos llegan y los médicos comienzan con su taca-taca. No, es que esto es esto, no, pero puede ser esto, no, pero vamos a ver aquello, pero vamos. Y los honro y los amo a los médicos porque ellos trabajan en pos todos los días de la salud. Pero vos y yo somos quienes debemos ser conscientes y saber de antemano cuál es la visión de Dios para mi salud y a qué le tengo que bajar el volumen y a qué le tengo que subir el volumen cuando los diagnósticos llegan. Y te lo digo con causa de conocimiento. El año pasado fue un año, incluso inicio de este año, donde más de una vez recibí un diagnóstico complicado. Y médicos que me decían, ¿vos crees que ese papel, lo que te dice ese papel, hasta que no esté el examen patológico no vamos a saber si esto es cáncer o no? Así. Y los entiendo porque ellos se manejan sobre estadísticas y lógica. Pero yo, en mi corazón, decidí que su palabra gobierna mi salud. Y en esa palabra me sostuve. Y en esa palabra cuando decaía, otros hermanos me sostenían y sostenían mis brazos y me decían, igual que mi esposo, me decían, acordate de las promesas que todavía no cumpliste. Porque obviamente cuando aparece esa palabra, uno, no sé, ya se ve cara a cara, empieza a cantar cara a cara con el Señor, que ya se ve allá, ahí te voy San Pedro, como dicen los chicos. No, entonces ese momento donde le bajamos el volumen a lo que yo pienso, a lo que mi mente comienza a levantar esos pensamientos negativos sobre mi salud. Y es ahí donde yo levanto el volumen de sus promesas incumplidas conmigo. Y digo, esto todavía no lo cumpliste. A mí me quedan años de vida. ¿Sabes qué, diablo? Vos me venís a amedrentar con palos, con muerte, ¿con qué más? Mas yo me levanto con las promesas de Dios y en su nombre cortaré tu cabeza. Así, la muerte una y otra vez ha venido contra los hijos, contra sus promesas, contra sus altares. ¿O qué pensás cuando a veces se pone todo que parece como frío, como duro, ministerialmente, espiritualmente, familiarmente? ¿Que quién es? El que vino a patear tu altar. Pero es ahí donde nos levantamos en adoración y decimos, Señor, tus promesas son sí y amén. Tus promesas son sí y amén. Pero tenemos momentos donde nos desviamos o donde nos desconectamos. Y les voy a pedir la diapositiva 3. Como dice Proverbios 29, 18, dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. El pueblo se extravía. Nos extraviamos, nos perdemos. Cuando no vemos lo que Dios quiere hacer, tropezamos con nosotros mismos. En la que sigue nos habla de, como les decía, el viernes les contaba a los hermanos sobre Éxodo 32,
cuando el pueblo de Israel estaba en una situación tan tremenda. Moisés había sido llamado por Dios para que se aparte y subiese al monte. Pero no solo eso, sino que lo había llamado en ayuno de 40 días. ¿Sí? Y en Éxodo 32, no lo voy a leer todo como el viernes, nos cuenta, léelo en tu casa, vos que estás en casa, anótatelo para leerlo después en la semana. La palabra nos cuenta que Moisés tardaba y se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde Egipto. Aarón le respondió, quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo modeló hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, «Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». En este pasaje completo, si lo lees, del 1 al 25, vas a ver todo. Vas a ver el desenfoque, vas a ver la idolatría, vas a ver dónde estaba Moisés, vas a ver la charla de Moisés y el Señor. Pero en este desenfoque del pueblo de Israel, lo que estaba sucediendo abajo, ellos sintieron que la promesa tardaba, que no llegaba. Y que este tipo de repente les pintó hasta enojarse con Moisés por cómo lo describen, ¿no? Y que este tipo vaya a saber qué le pasó. Así que lo rodearon a Aarón, y eso suena a patota, dirían en mi barrio, y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabes qué? Quiero que veamos acá algo que el Señor permitió que vos y yo conozcamos, que es el corazón de Aarón. Y en su corazón había idolatría. Había necesidad de ser aprobado. Había necesidad de quedar bien con todos. Había una necesidad de ser lo que los demás pedían y no quien era él. El lugar que él ocupaba era el segundo, estaba al lado de Moisés. Pero realmente él decidió en ese momento que quedar bien con el pueblo era mejor. Y la palabra de Dios nos deja en este versículo 4, dice, tomó Aarón el oro, lo fundió y lo modeló hasta darle forma de un becerro. Él lo modeló. Él lo formó. De su corazón nació este becerro. De su corazón nació. Luego, cuando se vuelve a encontrar con Moisés, le dice, no sé, yo metí el oro para adentro y salió un becerro. No solo vemos que miente, sino vemos que en esa necesidad de mentir quería esconder, aún cuando ya estaba todo visto, cuando ya estaba todo tremendamente complicado. No solo miente, sino que también elige tener el descaro de tomarle el pelo a Moisés. Y a Dios, que lo estaba escuchando también. Y después de eso avanza culpando al pueblo. Viste que esta gente es mala gente el pueblo.
me llevaron a hacer esto. Ellos querían ídolos. No le quito la responsabilidad al pueblo de Israel, que era difícil, pero tampoco la responsabilidad a Aarón, como alguien que estaba al lado de Moisés, como alguien que también debía administrar lo que Dios había puesto en sus manos, con una visión del cielo. Eran conducidos por la nube, su presencia estaba con ellos, iban a la tierra prometida. Pero viste, a veces vamos en el camino correcto, en el lugar correcto, pero de repente nos desenfocamos y nos desviamos. Nos desviamos con un desenfoque tal que me hace sentir tan perdido ese desenfoque. El mientras tanto, mientras espero, mientras llega la promesa, mientras llegaba la tierra prometida, genera esa impaciencia y ansiedad que, bueno, tal vez podría tener un ídolo como el que está en el corazón. Pero ¿sabes una cosa? Creo que esto es parte también de la purificación de Dios antes que ellos vean la tierra prometida. Ese desierto se trató de un lugar de ser purificados previo a la tierra prometida, porque si no, iban a corromper esa tierra también. El Señor quiere hijos que se purifican en el mientras, porque la visión es tan grande y tan maravillosa que tal vez hoy te estás preguntando cómo voy a hacer para ir hacia ese lugar, cómo voy a hacer para lo que tenés para mí, cómo yo puedo, y tal vez es la pregunta incorrecta, porque justamente Él te eligió para ir hacia esa tierra prometida. Por lo tanto, será Él el que te purifique. Será Él el que ponga el cómo. ¿Cómo vas a llegar a ese lugar? Pero lo que sí estoy segura es que Él no nos quiere de una manera que nos corrompamos con las bendiciones. Él no quiere que nuestro corazón se corrompa con la bendición. Por eso es necesario la purificación. Por eso es necesario que salga a la luz este desenfoque, esta idolatría. Y cuando esto sucede, muchas veces llamamos en este desenfoque y en esta idolatría, llamamos problema aquello que comenzó siendo una bendición. Recordemos el primer día de tu trabajo, el primer día que entraste a trabajar. Con cuánto gozo, expectativa, qué visión te había puesto Dios cuando entraste a ese primer día de trabajo. Cuando te pusiste de novio o de novia. Cuando te casaste. Cuando llegaron tus hijos. Pero muchas veces en el desenfoque le decimos a nuestros hijos, como por un ejemplo, esto puede ser en cualquiera de las áreas, nuestros hijos, a nuestras familias, le decimos, estoy harto de ustedes, me tienen cansada. Y es real de que nos cansamos, es normal, somos humanos. Pero después del estoy harto vienen otras palabras que nada tienen que ver con la bendición de Dios en tus manos. Nada tiene que ver con lo que Dios te dio. Y es ese momento donde danger, yo podría empezar, o sea, me imagino ese momento y pienso
como si toda la sala se pusiera como en luz de emergencia y empezara a rodar algo. Bueno, mi poder de imaginación y comienza la alarma, danger, peligro, peligro, y ojalá lo escucháramos. Porque no le daríamos lugar a nuestra boca a que diga o declare lo contrario que Dios declaró sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras autoridades, y etcétera, etcétera. Tus áreas de influencia, sobre tu prójimo. Pidámosle al Espíritu Santo, haceme escuchar el danger, haceme escuchar cuando estoy en zona de peligro, que voy a decir algo que no tengo que decir. Y que eso puede, voy a decir una palabra muy fuerte, pero es así, abortar el plan de Dios. Porque tu boca tiene el poder de dar vida y muerte. ¿Cuántas promesas de Dios a veces están detenidas, estancadas? Las vemos desenfocadas por palabras que soltamos nosotros. Dios quiere cumplir su promesa, pero hay una palabra de autoridad que soltamos en contra. Y eso produce esa desconexión con la visión. Y en ese momento, como te decía, donde la visión tarda, donde el tiempo de su cumplimiento parece estar tan lejos. Como dice Habacuc 2, aunque tardare, no va a dejar de cumplirse. Aunque tardare, no va a dejar de cumplirse. Pero vos y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer en el mientras. Si le creemos a otras voces, como la voz del enemigo, hablando en contra de nuestras promesas, de nuestra tierra prometida, de su palabra profética. O vamos a declarar en el mientras sus promesas y su pronta victoria. Pero hasta acá te mostré como el panorama. Y el Señor en su palabra quiere mostrarnos cómo sostenernos en la visión celestial. ¿Cómo me sostengo en el tiempo a pesar de lo que pueda haber? Y el Señor quiere que tengamos una fe en el Dios de amor, en el fiel y verdadero, como cantamos. El Señor quiere que comamos del rollo, que leamos su palabra, que nos alimentemos. Hermanos, esa palabra, hubieron muchos que murieron en pos de que tengamos esa palabra en nuestras manos. El Espíritu Santo es el autor y el consumador también de que esas promesas que Cristo declaró en su palabra para nosotros, el Señor, que están en la palabra de Dios para que vos y yo las tomemos y las hagamos nuestras, están esperando que vos y yo creamos en esas promesas, las declaremos y las hagamos nuestras. Pero por sobre todo, que busquemos en sabiduría crecer y comer del rollo.
Esas palabras proféticas que sabemos que están por cumplirse, tanto las que hemos recibido en lo individual como aquellas que están en la palabra. El viernes hablábamos de esos 150 capítulos, de los cuales hablan de palabras proféticas, donde se sitúan a la iglesia que dice Maranata. Pero también la visión celestial permanece en mi vida a través del ayuno. Cuando levanto ayuno, pero no un ayuno como un plan canje. Yo te doy unos 40 días y vos me das esto y esto. Sino que el ayuno es para mí ese lugar donde me reenfoco, donde mi visión se establece de vuelta en lo que Él dice de mí, en lo que Él dice para mi familia, para mi trabajo, para mi iglesia, para mi país. Entonces yo vuelvo a enfocarme en sus promesas en mi vida, en lo que se está por cumplir. El ayuno nos lleva a una intimidad de conexión, donde lo primero es la voz de Dios en mi vida. Eso digo cada vez que me aparto a ayunar. Vos sos lo importante. Lo que vos decís es importante para mí. La oración. Y acá hablo no de una oración, bueno Jesús, hola Jesús, bueno chao Jesús, sino una oración de intercesión. Una oración donde realmente me conecto con el Espíritu Santo. Una oración donde digo, Espíritu Santo, quiero escuchar el corazón de papá más que todo lo que tengo para decirte. Quiero escuchar lo que arde en el corazón de Jesús. Quiero escuchar fuerte y claro su voz para mí. Construyendo intimidad. Moisés había subido a construir intimidad. El pasaje nos habla de un Moisés que se pone en la brecha entre Dios y el pueblo. Un Moisés que su charla lo lleva a Dios a decir y que Él diga que cambió de parecer por la charla con Moisés. ¿Estás listo para ese privilegio? Eso está listo para los amigos de Jesús, para los amigos de Dios, para los amigos de la Trinidad del Espíritu Santo. Está disponible, pero a veces no queremos pagar el precio. A veces no queremos salir del confort que nos da. Estoy bien así como estoy. Voy bien. Me alcanza con ir el fin de semana a la iglesia. Me alcanza con ir el miércoles. Y tiro del miércoles al domingo, del domingo al miércoles. Tal vez estás empezando y son tus primeros pasos y estás haciendo el discipulado y estás... Pero si ya llevamos años en el Señor. En nuestra vida tienen que haber decisiones, determinación. Y luego de eso vendrá el deleite con cada uno de ellos, con el ayuno, con la oración, con comer del rollo. Cada vez que camino en sus promesas, cada vez que descanso no en la fe por la fe, sino en la fe de un Dios, de un Abba. Y eso se construye en intimidad. Y ni hablar que la visión celestial permanece en vos y en mí.
con armas espirituales. El versículo que sigue en la diapositiva siguiente dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. La visión celestial te lleva a caminar en obediencia. La visión celestial te provee de herramientas y de armas espirituales. No estás luchando como una persona normal, ni luchás con cosas normales. Y voy a finalizar con 2 de Reyes 6:16. Espérenme un cachito que se me salió de acá, así que deben 2 segundos. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con el ejército, con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ¡ay, Señor mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego. ¡Wow! Nos encontramos con Eliseo y su siervo. ¿Te imaginas despertar una mañana como el siervo y ver que venía el ejército sirio, todo contra Eliseo y vos? Y que eran un montón. Yo soy el siervo y le digo: listo, estamos fritos. O sea, Eliseo no sé. Pero el siervo conocía a Eliseo. Y yo, si hubiera sido tan íntimo de Eliseo, tal vez hubiera dicho: esto se va a poner bueno. Acá algo va a pasar. Y fue así. Algo pasó. Y se prendió todo fuego, como suelo decir. Porque realmente el siervo pudo ver lo que Eliseo veía. Me encanta la posición de Eliseo, porque le dice: tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando el siervo ve lo que él veía, wow. ¿Estás acá todavía? ¿Podés creer de que Dios de Eliseo sigue siendo el mismo Dios tuyo y mío? Y que vamos a comenzar a caminar en una vida, o continuar caminando en una vida, donde en los días donde me siento atacada, donde siento que lo que viene contra mí es como un ejército sirio. O sea, es lo peor de lo peor y grande, y son un montón y vienen con de todo. Pero yo voy a abrir mis ojos a lo sobrenatural. Y en medio de eso voy a ver los carros de fuego, voy a ver los ángeles, voy a ver los que están con nosotros, que son más que los que están con ellos. Pero no solo eso, Eliseo sale al encuentro de este ejército. Vuelve a orar y le dice: ustedes ahora van a quedar ciegos. Y todo ese ejército quedó ciego. Y él los condujo hacia otra ciudad. Al hombre que ustedes buscan, ese ejército lo buscaba a él para matarlo.
porque se habían enterado que el Dios de Eliseo le revelaba todas las estrategias. Entonces era necesario matarlo, eliminarlo. Entonces, él se encuentra con ese ejército, ora por ellos, quedan ciegos, los confunde, los manda a otro lugar. Y dice que por una buena temporada, ese ejército y ese rey de ese ejército no volvieron a molestar por un tiempo. Iglesia, es tiempo de recibir esta herencia para tu casa. Es tiempo de recibir la herencia de que estoy posicionado en mi identidad. En la identidad de que soy hijo de Cristo, de que me siento en lugares celestiales, de que lo mismo que sucedió en Eliseo puede suceder con vos y conmigo, de que no solo vas a ver el ejército que está a tu favor, sino que también podés declarar la ceguera sobre tus enemigos. El enemigo deja de ser un problema. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cuántas veces vivimos no porque el enemigo y no porque me dio de palos y no porque esta semana hermano, vos y yo en el nombre de Jesús nos levantamos en autoridad para manejarnos de esta manera, con estas estrategias, pero también con las armas espirituales que Él nos da para atravesar toda artimaña del enemigo que viene en contra de la iglesia. No solo eso, hay más promesas que dice que no prevalecerán contra su iglesia. Estamos en tiempos donde la iglesia la vemos muchas veces cernirse por la gran apostasía. Una iglesia que pierde la esperanza y la fe de que Cristo regresa. Entonces, en esa espera, y bueno, me conformo a este mundo. Me conformo a vivir así. Viviendo con lo que hasta acá conseguí. Pero la iglesia que se levanta, posicionada en la identidad, como Cristo te llama, no podés ir en contra del enemigo si no estás posicionado. Si no entendés en qué lugar jugás en este gran equipo del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu posición? Sos hijo, bien. Sos sacerdote, bien. Pero hay más. Y hay temporadas donde el Espíritu Santo cambia tus vestiduras, pero te estás renegando a ese cambio de vestiduras. Y decís, no, yo no soy eso, y seguís luchando. Pero el Señor te dice, cuando te posiciones como Eliseo, yo soy profeta, listo. Y tengo la doble porción, la doble unción, listo. Ahora, ¿qué me queda? Avanzar con la palabra de Dios, avanzar con la visión del cielo, avanzar viendo lo sobrenatural. Iglesia, sabemos proféticamente que vendrán situaciones difíciles, pero en Cristo somos más. Parece un ejército desinflado, créanme. ¿Son más? Amén. Somos más que vencedores. Y sé que es difícil decir esto cuando las cosas van muy mal. Porque el ejército parece multiplicarse. Pero es ahí donde digo, bajo tus alas, si vas vos delante mío, es suficiente.
Vos sos suficiente. Tu amor es suficiente. Tu gracia es suficiente. Y la victoria está asegurada. Señor, si vas delante nuestro, es todo lo que necesitamos. Y a veces será lo único que tengas. Porque de aquellas cosas que te afirmabas, o personas, o palabras, o personas que te decían bien, buenísimo, capaz que no están. Y en ese momento, las promesas que Dios te hizo, buscar, a ver, ¿qué me dijo el Señor? El Señor me había dicho de este tiempo. Debo permanecer en su visión celestial con mi vida, con mi familia, entendiendo que esa visión celestial va a impactar todo mi ser. Músicos, les pido que pasen, por favor. En este momento quisiera que podamos terminar puestos de pie. Yo voy a orar y puestos de pie, en posición de guerra, vamos a cantar Canto un aleluya. Porque vos y yo tenemos autoridad, somos hijos, somos sus sacerdotes. Y debemos entender que una de las que no nombré y que no puse ahí es la adoración. Pero no pongo la música y que cante por mí, sino que canto, me posiciono, levanto altar en mi hogar o en donde esté, en mi auto, en mi trabajo, me voy al baño, donde sea. Y levanto altar y digo, acá se posiciona lo del cielo, porque me has traído aquí con un propósito. Soy parte de este cuerpo porque soy parte de un propósito. Estoy en esta casa porque tengo un propósito. Tengo este don, tengo lo que tengo, porque vos me diste un propósito eterno y glorioso. Y ese destino profético, hacia allá voy. Corro la carrera con mis hermanos. Pone tus manos en tus ojos y vamos a orar. Señor, por la autoridad del cielo, Señor, que hay en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Señor, este ejército se levanta con poder. Este ejército se levanta en victoria. Este ejército se levanta en tu nombre, Jesús. Como viendo al invisible que va delante de él. Y en el nombre de Jesús tú abres nuestros ojos para ver esos carros de fuego y los que están con nosotros, que son más que el ejército enemigo. Señor, esta semana, Señor, vamos a construir en intimidad y vamos a crecer en toda arma espiritual para este tiempo. Porque para esta hora nos has llamado, para esta hora has llamado a la casa, para que se levante en poder y autoridad y en todo conocimiento de tu nombre, Señor Jesús. Jesús, sos suficiente para nosotros. Abre nuestros ojos a lo sobrenatural y que nuestra vida sea un caminar sobrenatural y en poder y en victoria, de victoria en victoria, Señor. Desechamos esa mentira de que si hoy me fue bien, mañana viene la prueba, mañana viene la aflicción. Y aunque sabemos que podemos pasar o transitar la aflicción, la prueba, pero muchas veces hemos dicho una de cal y una de arena y no, y tu palabra me dice de victoria en victoria, Señor. Por tus armas espirituales, de victoria en victoria.
Señor, nos tomamos de tu nombre, nos tomamos de tu palabra y la sangre de Cristo sigue vigente y hay poder en Jesús. Amén, Jesús, amén.